Bueno, que los patitos estamos con casos de esta revista, Despertaferro, Ucronías, el número 2 con el precio de 8,95 € este ejemplar, hablando de Ucronías de la monarquía hispánica. Esta semana pasada y esta que estamos comentando un poquito lo que viene en esta revista. 12 casos bien nutritivos que pueden dar imaginación respecto de casos de caminos no tomados. Por lo tanto, evidentemente, hay muchas decisiones, como hemos ido viendo la semana pasada y esta, de posibles alternativas respecto a decisiones personales, de personas con vidas diferentes, de guerras con cambios en determinadas batallas, que evidentemente pudieron haber escenificado un momento de cambio y que evidentemente eso hubiera significado una evolución posterior de los acontecimientos diferente. Diferente, tanto en lo religioso, en lo político, en lo social, económico, político en general. Y por tanto, ahí tenemos el caso que tenía que llegar de la felicísima Armada. Y ahí tenemos la imagen de la reina virgen, la reina Isabel I de Inglaterra, a punto de entrar en la Torre de Londres para ser capturada. Y un año que estaría ahí metida, según el asunto de esta propuesta. La felicísima Armada. Mi hermano Bartolo se va a Inglaterra a matar a Drake y a prender a Reina. Presuntamente balada popular española de 1588. Evidentemente, es un elemento bien interesante el que podemos decir respecto de la felicísima Armada, que evidentemente luego en la vida real tuvo la contraarmada con la paliza que se dieron los ingleses en A Coruña. Luego tendrían también su paliza en Canarias, con Nelson. Creo que Nelson fue el que estaba allí. Sí, que en Santa Cruz de Tenerife pues, tuvo bastantes problemas a finales del siglo XVIII, en donde le dieron para el pelo y no pudo prácticamente ni desembarcar. Pero bueno, ciertamente los ingleses con estas cosas de la historia habitualmente se olvidan de pequeños detalles con las derrotas que sufren, como por ejemplo en Cartagena de Indias con el señor Vernon, que en principio dicen que empezó a acuñar monedas antes de la victoria. Una victoria que preveía. Pero el medio hombre, un tal Lezo, Blas de Lezo, un guipuzcoano, como comentamos en otro día respecto de Legazpi, Urdaneta, bastantes guipuzcoanos ligados con la mar Oceana. Pues ciertamente tenemos el caso de la felicísima Armada, que luego fue contrarrestada con la contraarmada y fue fracasada. Pero la situación de los británicos habitualmente se centran en las victorias, las derrotas las digieren bastante mal, olvidándolas y guardándolas bajo el olvido, el manto del olvido. Pero ciertamente los castellanos a veces tienen una situación bastante pintoresca. No sé si para bien o para mal, porque cuando se produce la derrota en Trafalgar, luego los británicos, 200 años después, tuvieron a Yen, celebraron el Támesis, y los castellanos simplemente enviaron la fragata Blas de Lezo a celebrar la victoria de los británicos en Trafalgar. Cual no sé si era para bien o era para mal. ¿Qué estaba detrás de la mente del Ministerio de Defensa para enviar a la fragata Blas de Lezo a la celebración de Trafalgar? ¿Para recordarles a la Cartagena de Indias de Blas de Lezo? ¿O porque querían humillar a Blas de Lezo para simplemente honrar a los británicos y decir, bueno, Blas de Lezo gana un Cartagena de Indias, pero bueno, pelillos a la mar, no pasa nada? Pero bueno, ciertamente había una situación. El duque de Medina Sidonia, que fue el encargado de esta felicísima armada por la vertiente de la logística, no había visto el mar en su puta vida, que es algo textual, por eso lo digo, textual de lo que me comentó un amigo que tenía bastantes estudios referidos a la geografía. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema. Dicen que Miguel de Cervantes estuvo ligado a la logística de esta aventura. Evidentemente, es algo que nunca sabremos qué grado de influencia pudo tener el bardo respecto de la creación posterior, que fue el Quijote, y que
Bueno, ahí está el asunto de la relación respecto de Lisboa como puerto de aprovisionamiento, luego a Coruña, el tema de Santander, el ámbito colateral y el hecho de la flota con la marinería y respecto de la tropa de tierra respecto de los Países Bajos. Algo que nos lleva ciertamente a un pequeño detalle bastante relevante y es el hecho de que la Operación León Marino también tiene un escenario más o menos parecido desde los Países Bajos y el norte de Francia respecto de tener unas lanchas que en principio Dos Corseni estuvo trabajando en ello para cruzar la mar del canal inglés o canal de la Mancha en los países democráticos y honestos. Porque evidentemente no tiene mucho sentido hablar de canal inglés, porque los ingleses son los que están al otro lado. Aquel famoso chiste de niebla en el canal, el continente ha quedado aislado. Bueno, estamos ciertamente en un momento en el que en teoría el canal es parte de la lucha porque los ingleses en principio no son un país importante. Son un país de segunda, con Isabel I, a pesar de la relación literaria, cinematográfica, series, la ponen muy en el centro, pero era un país secundario, no era un país muy importante. Tenía sus luchas internas, el tema del protestantismo, aunque Enrique VIII muere como católico, criptocatólico, a pesar de las manifestaciones externas, pero tenía mucho miedo. Y su hija, porque solamente tenía hijas, no tuvo hijos, a pesar de que pudo tenerlos. Y luego eso cabreó también, en parte, a la monarquía hispánica, porque tenía una mujer pariente de los reyes de las Españas, y por lo tanto su desprecio cuando en realidad la incapacidad de procrear hijos varones era de él, de Enrique VIII, y no de la hija de los reyes católicos. Pero bueno, ciertamente se le atribuye, porque evidentemente no iba a poder autoinculparse de esa situación Enrique VIII, pues ciertamente ahí estaba la lucha del protestantismo, catolicismo y la presencia y prestancia de Inglaterra en el concierto de los países europeos. Eh, por tanto, ahí estaba parte de Intríngulis. Luego vendrá la situación respecto de Irlanda, el ofrecimiento de la corona de Irlanda y algún intento de toma, de conquista. Incluso Napoleón en el siglo XVIII intentará entrar en el Reino Unido a través de Gales. Un lugar bastante inesperado, es decir, por la parte de atrás, no por la parte de Dover, sino por la parte de atrás. La operación León Marino en principio era de frente, tratar de abrir paso por la Royal Air Force y por la Royal Navy para poder penetrar en dirección Dover, cosa que es la idea que se tiene respecto de esta propuesta, donde bueno, pues tenemos finalmente después de mucha evolución previa, tenemos el desembarco. Aquí tenemos la ruta de desembarco hasta llegar a Londres a través de Kent, North Downs, Fairbanks, Sitburn, Tilbury, Greenwich. Okay. Tiene importancia respecto de la hispanidad porque bueno, parece que al principio de la Segunda Guerra Mundial se cambió el uso horario al alemán y también lo hicieron los británicos para poder bombardear a Alemania mejor en su propio uso horario. Y bueno, pues cosas que a veces los británicos les gusta hacer y decir. Y que evidentemente los previos son de las naos, de las batallas, y que pudieron haber evolucionado de una manera u otra, sobre todo teniendo en cuenta un pequeño detalle que evidentemente cambia respecto de la situación meteorológica, que cambia porque caían unos chuzos de punta, el tema del viento, las dificultades en el mar, que abre un paréntesis de un cierto tiempo para la felicísima armada para poder participar en combates con los británicos y mandarles al fondo del mar, lo cual era una situación que remite a 1940-41 respecto de la situación de la Royal Navy frente a la Marina británica, no,
alemana, la Kriegsmarine, que evidentemente era capiti disminuida respecto de la posibilidad de la Royal Navy, porque evidentemente habían tenido la situación después de 1925, el Tratado de Washington, donde había limitado la posibilidad de los cascos y de la situación de tonelaje en el caso de los países de Occidente, sobre todo teniendo en cuenta que Versalles también limita el caso de la posibilidad de los alemanes, y que evidentemente eso resultará curioso porque en 1935 habrá una retomación del asunto a través de una revisión del acuerdo de Washington, a través de un caso bilateral del Reino Unido y de Alemania, pero evidentemente estamos hablando de 1935 y la guerra mundial en principio en 1939, y por tanto en tan poco tiempo no se puede modificar sustancialmente una flota. Por eso los británicos tuvieron esa intención respecto a la flota que estaba en Toulon, cuando en mayo-junio de 1940 los franceses acaban rindiéndose en Compiègne, en el mismo vagón que hicieron el armisticio en 1918, con el miedo de que la flota francesa se sumara a la alemana para tratar de tomar el Reino Unido. Recordemos ciertamente que la última vez que entraron extranjeros con armas y con bagajes fue en la batalla de Guillermo el Conquistador, que fue en 1066, que lo refleja el tapiz de Bayeux, que evidentemente es el comienzo, por ejemplo, de la película Robin Hood, el príncipe de los ladrones, que está comentada en un conversatorio con Mariano de Miguel, una película de 1991, Kevin Costner, qué muchacho. Pero ciertamente no es inglés Kevin Costner, sino estadounidense, y tiraron a matar a esa película precisamente por este hecho. Por lo tanto, hay mucha tela que cortar a veces, y el rumbo a Inglaterra pasaba por la situación de los elementos meteorológicos, que es lo que Felipe II dicen que dijo cuando volvió la noticia de que había habido desapariciones en la flota y que no había podido enlazar con la tierra en Flandes, que no habían podido embarcar las tropas que estaban ahí establecidas y que no, por supuesto, no habían podido desembarcar en el Reino Unido. Evidentemente ahí dijo que no había mandado su flota a luchar contra los elementos. Bueno, es un elemento interesante. Evidentemente hay una reflexión respecto de esto, porque evidentemente seguro que tenían en mente el hecho de que era imposible e inviable, ¿no?, por muy débil que pudiera ser, por muy secundario que era el país en aquel concierto europeo. Evidentemente ocupar el país era algo que no era posible y tampoco era deseable, porque la monarquía hispánica pues no tenía deseos de entrar en la usurpación del territorio de la zona inglesa, tal vez por tema lingüístico, por tema religioso, por la situación del concierto europeo. Luego, todavía no ha llegado la batalla de Rocroi, ¿no?, donde dicen que fue el inicio del declive de los tercios en Europa. Pero bueno, ciertamente la presencia en los Países Bajos tiene bastante que ver con la proyección en la Liga Hanseática y sus herederos en la zona de comercio más importante de Europa, que eran los puertos libres, la Liga de Comercio de las ciudades que ciertamente tenían esa preeminencia y esa vocación en el Báltico, la zona del actualmente Canal de Kiel, Dinamarca, Schleswig-Holstein, y el hecho de Frisia, el Mar del Norte, y la proyección luego hacia Islandia, Groenlandia. Era el núcleo de comercio en países vikingos, nórdicos, en vertiente que llevaba Vinland. Bueno, pues ciertamente ahí tenemos lo que, por ejemplo, comentamos con David Nievas respecto de los prenautas y de los viajes antes de Colón, del descubrimiento de 1492. Por tanto, ahí tenemos un elemento bien interesante. Por eso había que poner una pica a Flandes, porque la economía, amigo, eso era lo importante. El hecho de poner un lugar en donde se pudiera comerciar, como por ejemplo hicieron los vizcaínos en el consulado de Brujas. Por tanto, ahí estaba la mandanga, estaba el comercio, estaba la presencia, que había que estar allí, pero no era necesario tomar todo el territorio y estar en la zona de Países Bajos, en Inglaterra, en Dinamarca, por tanto, sabían perfectamente
que era imprescindible un giro de timón para poner orden y forzar la maquinaria para que volvieran a una especie de dicto de Nantes, una especie de respeto a la creación de los católicos y la creación de los protestantes en una libertad de culto que evidentemente permitiera el mantenimiento del catolicismo que había sido prohibido por los herederos políticos de Enrique VIII. Por tanto, sería el hecho de poder transitar desde la mar, desde Lisboa, en dirección hacia el norte, poder llegar a embarcar a las tropas después de haber derrotado a la Royal Navy y poder pasar frente a Dover y la batalla, ir hacia Londres directamente y ahí poder apresar a la reina, lo cual significa, bajo los estándares de esta propuesta, que la reina no se hubiera movido y por tanto hubiera sido posible capturarla. Ese se hubiera movido, ese se hubiera ido, hubiera desaparecido, hubiera ido hacia otro territorio, ya sea en la zona de Gales o un poquito más al norte, hacia Newcastle, Manchester o Liverpool, y se hubiera ido a algún lugar donde más o menos pudieran conocer, a pesar de que era una tierra hostil, como la zona de Virginia, en el otro lado del Atlántico. Y si hubiera intentado ir y se hubiera hundido, y hubiera muerto en el camino. Por tanto, las hipótesis pueden ser muchas, variadas, ricas. La posibilidad de un tránsito que luego los británicos tuvieron en caso de hubiera una invasión del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, hubieran ido la monarquía a Canadá, lo cual les habría molestado sobre todo a Estados Unidos, que no querían tener a la monarquía británica justo al otro lado. Aliados sí, pero al otro lado del Atlántico, eso es fantástico, pero no, aquí al lado no, al lado de Estados Unidos no. Por tanto, la variable respecto a Isabel es una variable incontrolable. Porque, evidentemente, para acortar la posibilidad de alargamiento de la trama, establece la idea de una derrota sustancial, directa, básica, y que prácticamente los ingleses, después de la derrota de la Royal Navy, el establecimiento de la lucha en el mar, se hubieran dejado hacer. Y que, bueno, hubieran dejado, bueno, estos españoles al fin y al cabo no quieren tomar el territorio, quieren simplemente capturar y hacer un tratado durante un año para poder forzar a la reina a negociar y luego pues se irán con viento fresco por donde habían venido, pero simplemente garantizando que los hijos y herederos religiosos de Tomás Moro pudieran mantener esa utopía escrita por el acompañante de la vida del señor Enrique VIII. Y por tanto, ahí estaría parte de la situación en donde, bueno, pues sería un poco curioso porque no sé hasta qué punto es razonable el hecho de ver esa posibilidad. Aquí vemos una pintura aparentemente anónima con los barcos. Tenemos ahí el asunto de que se puede ver el modelo del famoso tapiz perdido, encargado por el duque de Medina Sidonia, ese que nunca vino al mar, para conmemorar la contundente victoria de la fedidísima armada sobre la flota inglesa el 6 de agosto de 1588. Tenemos también el caso de desembarco, el desembarco de las tropas. Ahí en otro cuadrito, desembarco del ejército español en Inglaterra, obra de Nicholas Hillard, brindada hacia 1607 por encargo de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, rey de 1603 a 1625, que constituye una reconstrucción fantástica de la arribada de las fuerzas de la monarquía hispánica a las costas inglesas. Y tendríamos, asimismo, lo que hemos comentado, del desembarco, donde la posición de la Gran Armada sería el 6 del 6, luego habría un ataque de galeras a inicio de la batalla naval y derrota de la flota inglesa. Luego los ingleses abandonan las aguas del paso de Calais y se retiran en dirección a Portsmouth. La escuadra de Seymour abandona también su posición y navega hacia Portsmouth. Decidido el lugar de desembarco, la flota de Medina Sidonia y de Farnesio, este es el que viene de los Países Bajos, confluyen en un lugar elegido. Desembarco en la bahía de Westbrook el día 10 del 6. Se inicia el avance por tierra, el ejército inglés se mueve en dirección a Rochester, no Minnesota, sino Inglaterra.
En Rochester, Minnesota, es donde murió Pedro Toledo, que solamente tiene un vídeo en internet, en YouTube, que es el mío, en reconocimiento a este antiguo líder de banca, que para descanse, donde se prepara para dar batalla al ejército de Farnesio, batalla en Rochester y derrota y persecución del ejército inglés. Entrada en Londres, la reina Isabel es encerrada en Torre de Londres el día 22 del 6. Es decir, del 6 al 22, en solo 16 días, 2 semanas prácticamente, se produce la batalla naval y la toma de Londres. Estamos hablando del siglo XVI. No estamos hablando de 1940, lo cual ciertamente resulta un poco curioso. Evidentemente, ahí, como colofón, tendríamos el hecho de que la victoria española causó tremenda impresión en toda Europa, las Provincias Unidas agotadas, al borde de la ruina y divididas, la consternación fue general y se empezó a hablar de negociaciones. Por fin había indicios de que podría acabar aquella interminable guerra que amenazaba con acabar con ambos contendientes. La soñada paz ya no era una utopía. Por tanto, ahí tenemos una visión de lo que pudo haber sido una alternativa de la posible invasión de la Felicísima Armada respecto de Inglaterra. Y que hubiera cambiado, evidentemente, el signo de los tiempos respecto de la propia Inglaterra, como de Países Bajos y como el entorno del concierto de las potencias europeas. Evidentemente eso habría reafirmado el compromiso del propio mundo hispánico respecto del catolicismo. Habría habido chuches del Vaticano, tal vez. Bueno, nunca lo sabremos, ¿verdad? Y que evidentemente esto habría dejado de pasar respecto de la leyenda negra hispánica. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, sin más, queridos patitos. Es que ricasco, agur, brobat, Betty Helpian.